Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un me gusta a este vídeo si disfrutan del contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Into the Woods del año 2014. La historia comienza en un reino de cuentos de hadas donde un panadero y su esposa, interpretados por James Corden y Emily Blunt, se ven sumidos en la desesperación debido a una maldición impuesta por una bruja poderosa. Meryl Streep, cuya trayectoria está marcada por una versatilidad camaleónica que la convierte en la actriz definitiva de su generación, encarna a esta figura con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y malicia. Ella les revela que, para romper el hechizo que les impide concebir, deben emprender un viaje al bosque y recolectar 4 objetos mágicos: una capa tan roja como la sangre, un zapato tan puro como el oro, una vaca tan blanca como la leche y un cabello tan amarillo como el maíz. El bosque, concebido bajo la dirección de Rob Marshall, no es simplemente un escenario, sino un personaje más que respira y observa las ambiciones humanas. A medida que los protagonistas se adentran en la espesura, sus caminos se cruzan con figuras clásicas como Caperucita Roja, Cenicienta, Jack y el protagonista de las habichuelas mágicas, y Rapunzel. Johnny Depp aparece brevemente como el lobo, aportando esa excentricidad característica que suele imprimir en sus personajes inspirados en el vodevil y el cine mudo, convirtiendo un encuentro infantil en una secuencia cargada de una tensión inquietante y sugerente. Lo que comienza como una aventura musical ligera con letras inteligentes y melodías complejas de Stephen Sondheim, se transforma a medida que se desarrolla la trama. Anna Kendrick, aportando una madurez inesperada a su rol de Cenicienta, nos muestra que el Felices para siempre no es el final de la historia, sino el inicio de una realidad mucho más cruda. El verdadero genio de esta pieza reside en su negativa a idealizar los arquetipos. Las decisiones de los personajes tienen consecuencias reales, la moralidad se vuelve gris y las pérdidas se sienten devastadoras, recordándonos que el bosque es el lugar donde los deseos se encuentran con la responsabilidad. La actuación de Meryl Streep alcanza su punto más alto cuando se enfrenta a su propia naturaleza egoísta como madre, demostrando una vez más que su inspiración bebe de las grandes tragedias griegas. Hacia el final, la llegada de la gigante obliga a todos los supervivientes a unirse. Es en este momento cuando la narrativa cuestiona la culpa y el perdón, dejando claro que nadie es totalmente inocente en el bosque. El panadero, que inicialmente buscaba un hijo, termina transformándose en un hombre capaz de construir una familia improvisada entre los escombros de su hogar. La historia cierra con una reflexión agridulce, recordándonos que todo lo que enseñamos a nuestros hijos, para bien o para mal, perdurará en el tiempo. Es un relato sobre la condición humana que, a pesar de sus elementos fantásticos, golpea con la fuerza de una lección de vida aprendida a través del dolor y la esperanza. El viaje a través de la espesura se vuelve una introspección sobre el duelo y la pérdida de la inocencia. Mientras el panadero intenta reconstruir su vida tras la tragedia, observamos a Emily Blunt encarnar una transición dolorosa, pasando de la esperanza ingenua a una resiliencia forjada en el fuego de la decepción. Su interpretación nos recuerda que, en el teatro de Sondheim, las emociones no son lineales, sino que se superponen como capas de una cebolla que nos hace llorar antes de revelar el núcleo de la verdad. La dirección de Marshall captura con maestría cómo el bosque devora las ilusiones de la infancia, especialmente en el caso de Cenicienta. Ella no huye de un palacio por capricho, sino que escapa de la asfixia de una elección equivocada, demostrando que incluso la realeza puede estar atrapada en un calabozo de expectativas ajenas. Por otro lado, la figura de Jack, interpretado por Daniel Utolestone, aporta un matiz de codicia juvenil que se desmorona frente a la escala de la tragedia que desata su propia ambición. Es conmovedor notar cómo el diseño de producción refleja este caos interno. La iluminación va perdiendo su calidez dorada a medida que los personajes se despojan de sus máscaras. Meryl Streep, en sus momentos finales, nos ofrece una lección magistral sobre el remordimiento, recordándonos que su proceso creativo siempre busca humanizar al villano, dotándolo de una dignidad trágica que casi nos hace olvidar sus errores. La música de Sondheim, con sus ritmos sincopados y letras que parecen acertijos psicológicos, actúa como un puente entre la fantasía de los hermanos Grimm y la angustia existencial del siglo XXI.
No estamos ante un musical convencional de Broadway donde el triunfo es el destino inevitable. Estamos ante una disección de la responsabilidad colectiva. El final, lejos de ser un cierre hermético, se abre como una herida que ha empezado a cicatrizar. Al ver a los personajes supervivientes unirse, comprendemos que el bosque no es el enemigo, sino el espejo donde cada individuo debe mirarse para reconocer sus propias sombras. Es una obra que se queda grabada en la memoria no por sus efectos visuales, sino por esa verdad incómoda que murmura al oído, que ser padre, hijo o ciudadano requiere un sacrificio constante, y que la única forma de avanzar es aprender a perdonarse a uno mismo por las decisiones tomadas bajo la presión de la oscuridad. A medida que la trama se precipita hacia su resolución, la película logra algo que pocas adaptaciones logran con tanta elegancia: despojar a los personajes de sus capas de cuento de hadas para revelar la vulnerabilidad humana que palpita bajo los disfraces. El príncipe encantador, interpretado por Chris Pine con una vanidad deliciosamente ridícula, se convierte en la representación perfecta de la superficialidad masculina. Su voz de barítono y su porte impecable ocultan a un hombre que busca la conquista solo para alimentar su propio narcisismo, recordándonos que, en el bosque, incluso la nobleza carece de una brújula moral sólida. Su interacción con la esposa del panadero es uno de los momentos más reveladores, donde la infidelidad no se retrata como un acto de maldad pura, sino como una búsqueda desesperada de validación en medio de un mundo que se desmorona. La puesta en escena refuerza esta idea de desmoronamiento. La casa del panadero, originalmente un refugio acogedor, termina siendo un símbolo de la fragilidad del hogar cuando los pilares de la familia se tambalean ante la ausencia y el trauma. Es aquí donde el trabajo de Emily Blunt brilla con mayor intensidad. Su capacidad para transmitir el peso del dolor sin necesidad de diálogos excesivos es un testimonio de su formación actoral, donde el cuerpo y la mirada dicen mucho más que la palabra cantada. Ella personifica a esa mujer que, tras haber deseado un milagro, comprende que la verdadera magia reside en la resiliencia diaria, en el acto de levantarse cuando todo lo que se ha construido parece haber sido devorado por la ambición de gigantes externos e internos. La presencia de la gigante, más que un monstruo físico, actúa como una fuerza de la naturaleza que obliga a los personajes a confrontar sus mentiras. La narrativa de Sandham aquí es magistral, pues no busca culpables absolutos. Todos han mentido, todos han robado y todos han deseado algo que pertenecía a otro. Esta orquesta de defectos se une en una comunión extraña bajo las copas de los árboles, donde los supervivientes, aunque rotos, encuentran una forma de cohesión. Es una lección sobre la comunidad. Somos individuos imperfectos obligados a convivir en un mundo hostil donde la única red de seguridad es la confianza depositada en aquellos que, como nosotros, han perdido gran parte de su inocencia en la espesura. El cierre de esta odisea no es un retorno al orden previo, sino una aceptación del nuevo orden. Al contemplar al panadero enseñándole a su hijo cómo sobrellevar la pérdida y mantener encendida la luz de la esperanza, el espectador entiende que la historia no es una fábula infantil, sino un tratado sobre el legado. Las canciones finales, con su melancolía persistente, actúan como un eco que nos recuerda que, a pesar de los errores y las cicatrices que el bosque nos deja, la vida es una obra en constante reescritura. Al final, nos quedamos con la sensación de que, aunque la oscuridad siempre está al acecho, la voluntad de seguir caminando, de cuidar de los otros y de aceptar nuestras propias faltas, es lo único que nos diferencia de los monstruos que habitan en los rincones más profundos de nuestra propia psique. En este cierre definitivo de nuestra travesía por el bosque, es imperativo reconocer cómo la narrativa trasciende la pantalla para instalarse en nuestra propia consciencia. La película no termina con un telón que se baja, sino con un silencio resonante, casi estruendoso, que nos obliga a evaluar nuestra propia integridad. A través de la lente de Marshall, el bosque se revela como una metáfora de las crisis de la vida adulta, ese terreno intrincado donde los mapas que nos dieron nuestros padres ya no sirven y donde la brújula emocional suele fallar en el momento de mayor necesidad. La caracterización de Rapunzel, interpretada por Mackenzie Mauzy, aporta una capa de tragedia psicológica fascinante. Su encierro no es solo una prisión de ladrillos y altura, sino el reflejo de una sobreprotección tóxica que impide el desarrollo del ser. Cuando finalmente se enfrenta a la bruja, no vemos una liberación triunfal, sino una fractura traumática,
Es un recordatorio agudo de que el proceso de individuación suele estar manchado por el dolor de separarse de quienes nos dieron la vida. Es un momento que, gracias a la sensibilidad musical de la pieza, nos permite empatizar tanto con el miedo del progenitor a soltar como con la desesperada necesidad del hijo por respirar aire puro. Resulta notable cómo la paleta de colores del film evoluciona desde tonalidades vibrantes y casi de cuento de hadas de libro ilustrado, hacia una escala de grises, sombras y texturas terrosas. Este cambio no es estético, sino narrativo. Es la representación visual de la pérdida de la fe en la magia externa. Los personajes llegan al bosque esperando que un deseo cumplido les devuelva la plenitud, pero descubren que la plenitud es un trabajo artesanal, algo que se construye con las manos callosas y el corazón paciente. El panadero, al retomar su papel de figura paterna, encarna esa transición del egoísmo del deseo a la generosidad de la responsabilidad. Él es el testigo del naufragio que decide aprender a navegar las nuevas aguas, un faro de humanidad en medio de un reino que se desmorona por la negligencia de sus líderes. Al reflexionar sobre la obra completa, comprendemos que el verdadero protagonista no es ni el panadero ni la bruja, sino el propio concepto de la verdad. La historia nos susurra que, si bien la honestidad puede quemar, el engaño es un peso que termina por hundirnos. La canción final, que insiste en que las palabras tienen un impacto duradero en quienes nos escuchan, es una advertencia para todos nosotros. Nos llevamos la certeza de que, aunque el bosque sea un lugar aterrador, es el único sitio donde realmente podemos encontrarnos. Salimos de la espesura no siendo los mismos que cuando entramos, sino individuos transformados por la cicatrización, conscientes de que, aunque el feliz es para siempre, sea una mentira piadosa, el acto de caminar juntos hacia el mañana es, en sí mismo, el mayor de los milagros humanos. Lo que queda tras el paso por la espesura es una extraña serenidad, esa paz que solo sobreviene cuando las ilusiones han sido finalmente despojadas de su oropel. La película se despide no con fanfarrias, sino con la quietud de quienes han reconocido sus propias sombras y, lejos de huir de ellas, han aprendido a convivir con su peso. Esta resolución nos invita a pensar que la madurez es, en última instancia, el acto heroico de aceptar que la vida no es una secuencia de eventos mágicos, sino un tejido frágil de decisiones cotidianas donde el error es inevitable, a menudo, necesario para el crecimiento. La figura del narrador, que en la puesta en escena original de Sandham a veces se funde con el propio panadero, cobra aquí una dimensión casi espiritual. Al ver al protagonista asumir la responsabilidad de guiar a los desamparados, comprendemos que el verdadero poder no reside en las habichuelas mágicas ni en el oro, sino en la capacidad de forjar una familia elegida en medio de la desolación. Es una lección sobre la solidaridad que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, cuando las estructuras sociales y los reinos se desmoronan bajo el paso de los gigantes, lo único que permanece es la mano tendida del otro. La arquitectura emocional de la película se siente como un eco de la tragedia clásica, donde la catarsis no se alcanza a través de la victoria, sino mediante la aceptación del destino compartido. La interpretación de todo el elenco, que logra navegar los ritmos complejos y las letras punzantes de Sandham con una vulnerabilidad casi palpable, hace que el espectador sienta que, de alguna manera, él mismo ha caminado por esos senderos oscuros. Al final, el bosque se convierte en un símbolo del subconsciente, ese lugar al que todos debemos entrar en algún momento de nuestras vidas para confrontar los miedos que hemos guardado bajo llave, con la esperanza de salir transformados. Nos queda la convicción de que, aunque el camino sea tortuoso y las lecciones que aprendemos a través del dolor sean las más costosas, no hay otra forma de alcanzar una autenticidad verdadera. La película es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio legado, y que cada palabra que pronunciamos, cada promesa que hacemos y cada sacrificio que elegimos, contribuye a la historia que otros contarán sobre nosotros. Al alejarnos de este bosque cinematográfico, nos llevamos la lección final de que, incluso en las horas más sombrías, cuando los gigantes amenazan con reducir a cenizas lo que hemos construido, la capacidad de volver a empezar y de enseñar a los que nos siguen el camino de la resiliencia es el acto más valioso y humano que podemos realizar. El bosque nos ha cambiado, y en esa transformación reside, finalmente, nuestra redención. La arquitectura del desenlace no busca complacer al espectador con un cierre convencional, sino dejarlo con una punzada de lucidez.
al ver al panadero, ahora viudo pero fortalecido por su nueva paternidad, entonando aquellas últimas notas, comprendemos que el bosque nunca fue un lugar geográfico, sino un estado mental. Es allí donde guardamos nuestros deseos más profundos, aquellos que, al ser cumplidos, suelen traer consecuencias inesperadas. La película subraya una verdad incómoda: a menudo, pedimos lo que creemos necesitar, solo para descubrir que la posesión del objeto no cura la carencia del alma. La maestría de Sandhan reside en cómo utiliza la música para desmantelar estas aspiraciones. Cada cambio de tono, cada nota disonante, refleja la fricción entre lo que queremos ser y lo que la vida nos obliga a aceptar. La presencia de los príncipes, con su aura de cuento de hadas de pacotilla, actúa como un contrapunto necesario a la autenticidad dolorosa del resto de los personajes. Su desconexión con la realidad es un recordatorio de que, en nuestro propio mundo, las jerarquías y las apariencias a menudo sirven como escudos contra la vulnerabilidad. Mientras ellos cantan sobre su infelicidad con una falta de autocrítica que roza lo cómico, el espectador siente el contraste con la crudeza de la esposa del panadero, cuyo arco argumental es, quizás, el más humano de toda la obra. Ella representa esa faceta nuestra que se aventura fuera de su zona de confort, que se permite el error y la duda, y que al final paga el precio por su curiosidad con una dignidad que redime sus faltas. La puesta en escena también juega con el concepto de la herencia, no solo material, sino psicológica. Los personajes actúan bajo el peso de lo que sus padres les enseñaron, para bien o para mal, y el bosque es el escenario donde deben decidir qué partes de ese legado conservar y cuáles quemar. Es fascinante observar cómo la bruja de Meryl Streep, a pesar de su villanía inicial, termina siendo el espejo más honesto de todos. Ella advierte, ella sufre, y en última instancia, ella se desvanece tras dejar tras de sí un conocimiento que solo la experiencia amarga puede otorgar. Su partida deja un vacío que los protagonistas deben llenar con su propia madurez, marcando el fin de la era de la ingenuidad y el comienzo de una conciencia colectiva mucho más lúcida y, por tanto, más solitaria. Al final, la película se siente como una pieza de orfebrería emocional que nos invita a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con un sentido de propiedad sobre nuestras propias cicatrices. Salir del bosque implica reconocer que la luz no es absoluta, sino que existe precisamente gracias a que conocemos la oscuridad. Esta lección, entregada con la fuerza de una melodía que persiste en la mente mucho después de que la pantalla se apaga, nos recuerda que vivir es, ante todo, un ejercicio de resistencia. Nos llevamos la certeza de que, frente a los gigantes de nuestra existencia, nuestra mejor defensa no es la fuerza, sino la capacidad de encontrar consuelo en los otros y de seguir caminando, paso a paso, hacia una verdad que, aunque no sea perfecta, es al menos genuinamente nuestra. La reverberación final de esta historia nos deja con una pregunta que persiste como un susurro en la penumbra. ¿Qué ocurre realmente cuando dejamos de buscar respuestas en los demás? La transición del caos a la calma en la pantalla refleja esa lucha interna que todos libramos al enfrentarnos al espejo tras una crisis. El bosque, con sus senderos serpenteantes y sus sombras alargadas, termina por ser la catedral de nuestras propias contradicciones. Allí donde los cuentos tradicionales terminan con un beso, esta obra nos muestra que el verdadero trabajo comienza precisamente cuando el príncipe se aleja y la realidad, con todo su peso, se asienta sobre nuestros hombros. El papel de los niños, especialmente el de Jack, es fundamental en este aprendizaje sobre la pérdida de la inocencia. Su evolución desde la codicia impulsiva hacia una madurez forjada en la pérdida nos recuerda que el crecimiento, a menudo viene acompañado de un despojo. Daniel Utolestone encarna esa transición con una naturalidad conmovedora, capturando la confusión de un adolescente que, al intentar alcanzar las nubes, termina por entender la profundidad de la tierra. La mirada de los personajes hacia el horizonte, en los instantes finales, ya no busca castillos ni tesoros, sino una forma de reconciliación con el terreno que pisan. Es una lección sobre la humildad que Sandhan siempre supo infundir en sus letras, recordándonos que no somos los protagonistas de una fábula, sino participantes de un tejido humano mucho más vasto y a menudo más cruel de lo que desearíamos admitir. Asimismo, la dirección de arte logra que sintamos el cansancio de los personajes en cada arruga de sus ropas y en la pesadez de sus movimientos. La brillantez de Meryl Streep no solo radica en su técnica, sino en esa capacidad inaudita de hacernos sentir su soledad,
Cuando la bruja desaparece, no sentimos alivio por la derrota de un enemigo, sino una melancolía profunda por la partida de una figura que, a pesar de sus manipulaciones, fue la única que vio la realidad del mundo sin velos. Ella es el recordatorio de que a veces quienes nos imponen las lecciones más duras son, en esencia, los que más han sufrido a manos de su propia naturaleza. Al contemplar la reconstrucción del hogar del panadero, el espectador siente que ha sido testigo de algo sagrado. No se trata solo de levantar paredes, sino de reconstruir la confianza tras la traición y el dolor. Es aquí donde la película alcanza su cota más alta de humanidad, en la capacidad de perdonar a los muertos y a los vivos por sus fallos. El legado no es algo que se hereda pasivamente, es un constructo que se amasa diariamente con la harina de la experiencia y la levadura del perdón. Al concluir, el espectador entiende que, aunque el bosque siga allí afuera, vigilante y oscuro, poseemos las herramientas necesarias para atravesarlo. La luz que queda al final no es la de un sol de justicia, sino la de una lámpara humilde en una ventana, recordándonos que, mientras tengamos a alguien a quien sostener y una historia que seguir contando, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. El eco de la última nota se disipa, pero la sensación de transformación permanece en el aire como una niebla que se niega a abandonar el terreno. Hemos presenciado cómo la fantasía, ese refugio donde solíamos esconder nuestros anhelos más pueriles, se ha deshecho entre las manos para revelar una estructura mucho más sólida y humana. La película nos deja con la certeza de que el feliz es para siempre. No es un destino garantizado por el destino, sino una conquista diaria, un terreno ganado a pulso contra la incertidumbre y la melancolía que a veces nos consume al caer la noche. Al observar a los supervivientes, nos damos cuenta de que su mayor victoria no fue vencer al gigante, sino aprender a convivir con el vacío que dejaron aquellos que ya no están. La capacidad de resiliencia del panadero, quien al principio parecía un hombre definido exclusivamente por su carencia, se convierte en un faro para todos los que observamos desde este lado de la pantalla. Él nos enseña que, cuando los cimientos de nuestra vida se desmoronan, la única forma de volver a erigir un hogar es aceptando que las cicatrices forman parte de la arquitectura de nuestra alma. No podemos borrar lo que sucedió en el bosque, pero sí podemos elegir qué historia contaremos sobre ello a quienes vendrán después. La atmósfera del film, tan cargada de simbolismo, nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliarse con la propia dualidad. Todos somos, en algún momento, el cazador y la presa, el que busca la magia y el que debe lidiar con la decepción de su ausencia. La narrativa nos invita a dejar de culpar a las hadas o a los destinos caprichosos por nuestras propias decisiones, y a abrazar, con valentía, la responsabilidad que conlleva ser dueños de nuestro camino. Es una lección que duele, sí, pero es una lección que nos libera de la parálisis de la espera. Al cerrar el libro de esta crónica, la moraleja que late con más fuerza no es la de una fábula aleccionadora, sino la de una confesión compartida. Somos seres incompletos, erráticos y, a menudo, desorientados, pero es precisamente en esa fragilidad donde reside nuestra mayor fortaleza. La película concluye con una invitación silenciosa a seguir adelante, a sostener a quienes han perdido su rumbo y a recordar que, mientras estemos dispuestos a escuchar y a aprender de los errores ajenos y propios, el bosque dejará de ser una trampa para convertirse en el sendero por el que, finalmente, aprenderemos a caminar con paso firme y, sobre todo, con el corazón abierto a la verdad que se esconde detrás de cada sombra. En la penumbra que sigue a la caída del telón, uno comprende que la verdadera lección de esta odisea no reside en la magia, sino en la prosaica realidad de la supervivencia. Al ver al panadero sosteniendo a su hijo, el espectador capta una verdad atemporal: la paternidad es el acto supremo de fe. No se trata solo de legar sangre, sino de transmitir una brújula moral a través de un mundo que, al igual que el bosque, se empeña en devorar nuestras certezas. Emily Blunt, en su último suspiro en pantalla, nos dejó el testimonio de esa mujer que, habiendo rozado la trascendencia, decide que el mayor heroísmo es simplemente estar presente para los suyos cuando la tormenta arrecia. La interpretación de James Corden logra una transformación que se siente profundamente orgánica. Su panadero no es un héroe de leyenda, es un hombre común, con sus miedos a cuestas, que debe aprender que su valor no se mide por la pureza de sus acciones, sino por la capacidad de redención que demuestra al elegir la unidad frente a la fragmentación. Su vulnerabilidad, casi palpable en las escenas de duelo,
nos recuerda que el dolor es el lenguaje universal que une a todos los personajes. Sandham, con sus melodías intrincadas, parece decirnos que cada nota de tristeza es necesaria para que la armonía final pueda sostenerse, y el actor lo encarna con una sencillez que desarma cualquier cinismo. Es fascinante notar cómo la película, a medida que avanza hacia el desenlace, se despoja de toda grandilocuencia para centrarse en lo minúsculo. El diseño de producción, con sus escenarios que poco a poco se ven desbordados por el caos del mundo exterior, refuerza esta sensación de fin de una era. Ya no hay príncipes que salven a doncellas, pues las doncellas han aprendido a salvarse a sí mismas de sus propias prisiones doradas. Cenicienta, al abandonar sus zapatos de cristal en el camino, simboliza el rechazo definitivo a una existencia basada en la apariencia. Su caminata final, descalza sobre la tierra, es un símbolo potente de alguien que ha encontrado, finalmente, su propio lugar en el suelo que pisa. En última instancia, nos marchamos con la convicción de que ser humanos requiere una inmensa dosis de compasión, especialmente hacia nosotros mismos. Los gigantes que acechan en las copas de los árboles, tanto los que tienen nombre como los que habitan en nuestra psique, no desaparecerán mágicamente. Sin embargo, al ver a este grupo de supervivientes, rotos pero unidos, nos sentimos equipados para el siguiente paso. La vida nos obliga a entrar al bosque una y otra vez, y la única forma de no perderse es aceptar que, aunque la claridad es un bien escaso, la capacidad de cuidar a quien camina a nuestro lado es, en sí misma, la luz que necesitamos para encontrar la salida. Nos quedamos con esa última imagen, un pequeño grupo, un nuevo comienzo y la promesa silenciosa de que, mientras exista el deseo de aprender y la voluntad de perdonar, siempre seremos capaces de escribir un final que, aunque no sea perfecto, sea auténticamente nuestro. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un me gusta a este vídeo si disfrutan del contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Into the Woods del año 2014. La historia comienza en un reino de cuentos de hadas donde un panadero y su esposa, interpretados por James Corden y Emily Blunt, se ven sumidos en la desesperación debido a una maldición impuesta por una bruja poderosa. Meryl Streep, cuya trayectoria está marcada por una versatilidad camaleónica que la convierte en la actriz definitiva de su generación, encarna a esta figura con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y malicia. Ella les revela que, para romper el hechizo que les impide concebir, deben emprender un viaje al bosque y recolectar 4 objetos mágicos, una capa tan roja como la sangre, un zapato tan puro como el oro, una vaca tan blanca como la leche y un cabello tan amarillo como el maíz. El bosque, concebido bajo la dirección de Rob Marshall, no es simplemente un escenario, sino un personaje más que respira y observa las ambiciones humanas. A medida que los protagonistas se adentran en la espesura, sus caminos se cruzan con figuras clásicas como Caperucita Roja, Cenicienta, Jack y el protagonista de las habichuelas mágicas, y Rapunzel. Johnny Depp aparece brevemente como el lobo, aportando esa excentricidad característica que suele imprimir en sus personajes inspirados en el vodevil y el cine mudo, convirtiendo un encuentro infantil en una secuencia cargada de una tensión inquietante y sugerente. Lo que comienza como una aventura musical ligera con letras inteligentes y melodías complejas de Stephen Sondheim, se transforma a medida que se desarrolla la trama. Anna Kendrick, aportando una madurez inesperada a su rol de Cenicienta, nos muestra que el Felices para siempre no es el final de la historia, sino el inicio de una realidad mucho más cruda. El verdadero genio de esta pieza reside en su negativa a idealizar los arquetipos. Las decisiones de los personajes tienen consecuencias reales, la moralidad se vuelve gris y las pérdidas se sienten devastadoras, recordándonos que el bosque es el lugar donde los deseos se encuentran con la responsabilidad. La actuación de Meryl Streep alcanza su punto más alto cuando se enfrenta a su propia naturaleza egoísta como madre, demostrando una vez más que su inspiración bebe de las grandes tragedias griegas. Hacia el final, la llegada de la gigante obliga a todos los supervivientes a unirse. Es en este momento cuando la narrativa cuestiona la culpa y el perdón, dejando claro que nadie es totalmente inocente en el bosque. El panadero, que inicialmente buscaba un hijo, termina transformándose en un hombre capaz de construir una familia improvisada entre los escombros de su hogar.
La historia cierra con una reflexión agridulce, recordándonos que todo lo que enseñamos a nuestros hijos, para bien o para mal, perdurará en el tiempo. Es un relato sobre la condición humana que, a pesar de sus elementos fantásticos, golpea con la fuerza de una lección de vida aprendida a través del dolor y la esperanza. El viaje a través de la espesura se vuelve una introspección sobre el duelo y la pérdida de la inocencia. Mientras el panadero intenta reconstruir su vida tras la tragedia, observamos a Emily Blunt encarnar una transición dolorosa, pasando de la esperanza ingenua a una resiliencia forjada en el fuego de la decepción. Su interpretación nos recuerda que, en el teatro de Sandham, las emociones no son lineales, sino que se superponen como capas de una cebolla que nos hace llorar antes de revelar el núcleo de la verdad. La dirección de Marshall captura con maestría cómo el bosque devora las ilusiones de la infancia, especialmente en el caso de Cenicienta. Ella no huye de un palacio por capricho, sino que escapa de la asfixia de una elección equivocada, demostrando que incluso la realeza puede estar atrapada en un calabozo de expectativas ajenas. Por otro lado, la figura de Jack, interpretado por Daniel Utolestone, aporta un matiz de codicia juvenil que se desmorona frente a la escala de la tragedia que desata su propia ambición. Es conmovedor notar cómo el diseño de producción refleja este caos interno. La iluminación va perdiendo su calidez dorada a medida que los personajes se despojan de sus máscaras. Meryl Streep, en sus momentos finales, nos ofrece una lección magistral sobre el remordimiento, recordándonos que su proceso creativo siempre busca humanizar al villano, dotándolo de una dignidad trágica que casi nos hace olvidar sus errores. La música de Sandham, con sus ritmos sincopados y letras que parecen acertijos psicológicos, actúa como un puente entre la fantasía de los hermanos Grimm y la angustia existencial del siglo XXI. No estamos ante un musical convencional de Broadway donde el triunfo es el destino inevitable. Estamos ante una disección de la responsabilidad colectiva. El final, lejos de ser un cierre hermético, se abre como una herida que ha empezado a cicatrizar. Al ver a los personajes supervivientes unirse, comprendemos que el bosque no es el enemigo, sino el espejo donde cada individuo debe mirarse para reconocer sus propias sombras. Es una obra que se queda grabada en la memoria no por sus efectos visuales, sino por esa verdad incómoda que murmura al oído, que ser padre, hijo o ciudadano requiere un sacrificio constante, y que la única forma de avanzar es aprender a perdonarse a uno mismo por las decisiones tomadas bajo la presión de la oscuridad. A medida que la trama se precipita hacia su resolución, la película logra algo que pocas adaptaciones logran con tanta elegancia: despojar a los personajes de sus capas de cuento de hadas para revelar la vulnerabilidad humana que palpita bajo los disfraces. El príncipe encantador, interpretado por Chris Pine con una vanidad deliciosamente ridícula, se convierte en la representación perfecta de la superficialidad masculina. Su voz de barítono y su porte impecable ocultan a un hombre que busca la conquista solo para alimentar su propio narcisismo, recordándonos que, en el bosque, incluso la nobleza carece de una brújula moral sólida. Su interacción con la esposa del panadero es uno de los momentos más reveladores, donde la infidelidad no se retrata como un acto de maldad pura, sino como una búsqueda desesperada de validación en medio de un mundo que se desmorona. La puesta en escena refuerza esta idea de desmoronamiento. La casa del panadero, originalmente un refugio acogedor, termina siendo un símbolo de la fragilidad del hogar cuando los pilares de la familia se tambalean ante la ausencia y el trauma. Es aquí donde el trabajo de Emily Blunt brilla con mayor intensidad. Su capacidad para transmitir el peso del dolor sin necesidad de diálogos excesivos es un testimonio de su formación actoral, donde el cuerpo y la mirada dicen mucho más que la palabra cantada. Ella personifica a esa mujer que, tras haber deseado un milagro, comprende que la verdadera magia reside en la resiliencia diaria, en el acto de levantarse cuando todo lo que se ha construido parece haber sido devorado por la ambición de gigantes externos e internos. La presencia de la gigante, más que un monstruo físico, actúa como una fuerza de la naturaleza que obliga a los personajes a confrontar sus mentiras. La narrativa de Sandham aquí es magistral, pues no busca culpables absolutos. Todos han mentido, todos han robado y todos han deseado algo que pertenecía a otro. Esta orquesta de defectos se une en una comunión extraña bajo las copas de los árboles, donde los supervivientes, aunque rotos, encuentran una forma de cohesión. Es una lección sobre la comunidad,
Somos individuos imperfectos obligados a convivir en un mundo hostil donde la única red de seguridad es la confianza depositada en aquellos que, como nosotros, han perdido gran parte de su inocencia en la espesura. El cierre de esta odisea no es un retorno al orden previo, sino una aceptación del nuevo orden. Al contemplar al panadero enseñándole a su hijo cómo sobrellevar la pérdida y mantener encendida la luz de la esperanza, el espectador entiende que la historia no es una fábula infantil, sino un tratado sobre el legado. Las canciones finales, con su melancolía persistente, actúan como un eco que nos recuerda que, a pesar de los errores y las cicatrices que el bosque nos deja, la vida es una obra en constante reescritura. Al final, nos quedamos con la sensación de que, aunque la oscuridad siempre está al acecho, la voluntad de seguir caminando, de cuidar de los otros y de aceptar nuestras propias faltas, es lo único que nos diferencia de los monstruos que habitan en los rincones más profundos de nuestra propia psique. En este cierre definitivo de nuestra travesía por el bosque, es imperativo reconocer cómo la narrativa trasciende la pantalla para instalarse en nuestra propia consciencia. La película no termina con un telón que se baja, sino con un silencio resonante, casi estruendoso, que nos obliga a evaluar nuestra propia integridad. A través de la lente de Marshall, el bosque se revela como una metáfora de las crisis de la vida adulta, ese terreno intrincado donde los mapas que nos dieron nuestros padres ya no sirven y donde la brújula emocional suele fallar en el momento de mayor necesidad. La caracterización de Rapunzel, interpretada por Mackenzie Mauzy, aporta una capa de tragedia psicológica fascinante. Su encierro no es solo una prisión de ladrillos y altura, sino el reflejo de una sobreprotección tóxica que impide el desarrollo del ser. Cuando finalmente se enfrenta a la bruja, no vemos una liberación triunfal, sino una fractura traumática. Es un recordatorio agudo de que el proceso de individuación suele estar manchado por el dolor de separarse de quienes nos dieron la vida. Es un momento que, gracias a la sensibilidad musical de la pieza, nos permite empatizar tanto con el miedo del progenitor a soltar como con la desesperada necesidad del hijo por respirar aire puro. Resulta notable cómo la paleta de colores del film evoluciona desde tonalidades vibrantes y casi de cuento de hadas de libro ilustrado, hacia una escala de grises, sombras y texturas terrosas. Este cambio no es estético, sino narrativo. Es la representación visual de la pérdida de la fe en la magia externa. Los personajes llegan al bosque esperando que un deseo cumplido les devuelva la plenitud, pero descubren que la plenitud es un trabajo artesanal, algo que se construye con las manos callosas y el corazón paciente. El panadero, al retomar su papel de figura paterna, encarna esa transición del egoísmo del deseo a la generosidad de la responsabilidad. Él es el testigo del naufragio que decide aprender a navegar las nuevas aguas, un faro de humanidad en medio de un reino que se desmorona por la negligencia de sus líderes. Al reflexionar sobre la obra completa, comprendemos que el verdadero protagonista no es ni el panadero ni la bruja, sino el propio concepto de la verdad. La historia nos susurra que, si bien la honestidad puede quemar, el engaño es un peso que termina por hundirnos. La canción final, que insiste en que las palabras tienen un impacto duradero en quienes nos escuchan, es una advertencia para todos nosotros. Nos llevamos la certeza de que, aunque el bosque sea un lugar aterrador, es el único sitio donde realmente podemos encontrarnos. Salimos de la espesura no siendo los mismos que cuando entramos, sino individuos transformados por la cicatrización, conscientes de que, aunque el feliz es para siempre, sea una mentira piadosa, el acto de caminar juntos hacia el mañana es, en sí mismo, el mayor de los milagros humanos. Lo que queda tras el paso por la espesura es una extraña serenidad, esa paz que solo sobreviene cuando las ilusiones han sido finalmente despojadas de su oropel. La película se despide no con fanfarrias, sino con la quietud de quienes han reconocido sus propias sombras y, lejos de huir de ellas, han aprendido a convivir con su peso. Esta resolución nos invita a pensar que la madurez es, en última instancia, el acto heroico de aceptar que la vida no es una secuencia de eventos mágicos, sino un tejido frágil de decisiones cotidianas donde el error es inevitable, a menudo, necesario para el crecimiento. La figura del narrador, que en la puesta en escena original de Sandham a veces se funde con el propio panadero, cobra aquí una dimensión casi espiritual. Al ver al protagonista asumir la responsabilidad de guiar a los desamparados, comprendemos que el verdadero poder no reside en las habichuelas mágicas ni en el oro,
sino en la capacidad de forjar una familia elegida en medio de la desolación. Es una lección sobre la solidaridad que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, cuando las estructuras sociales y los reinos se desmoronan bajo el paso de los gigantes, lo único que permanece es la mano tendida del otro. La arquitectura emocional de la película se siente como un eco de la tragedia clásica, donde la catarsis no se alcanza a través de la victoria, sino mediante la aceptación del destino compartido. La interpretación de todo el elenco, que logra navegar los ritmos complejos y las letras punzantes de Sandhan con una vulnerabilidad casi palpable, hace que el espectador sienta que, de alguna manera, él mismo ha caminado por esos senderos oscuros. Al final, el bosque se convierte en un símbolo del subconsciente, ese lugar al que todos debemos entrar en algún momento de nuestras vidas para confrontar los miedos que hemos guardado bajo llave, con la esperanza de salir transformados. Nos queda la convicción de que, aunque el camino sea tortuoso y las lecciones que aprendemos a través del dolor sean las más costosas, no hay otra forma de alcanzar una autenticidad verdadera. La película es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio legado, y que cada palabra que pronunciamos, cada promesa que hacemos y cada sacrificio que elegimos, contribuye a la historia que otros contarán sobre nosotros. Al alejarnos de este bosque cinematográfico, nos llevamos la lección final de que, incluso en las horas más sombrías, cuando los gigantes amenazan con reducir a cenizas lo que hemos construido, la capacidad de volver a empezar y de enseñar a los que nos siguen el camino de la resiliencia es el acto más valioso y humano que podemos realizar. El bosque nos ha cambiado, y en esa transformación reside, finalmente, nuestra redención. La arquitectura del desenlace no busca complacer al espectador con un cierre convencional, sino dejarlo con una punzada de lucidez. Al ver al panadero, ahora viudo pero fortalecido por su nueva paternidad, entonando aquellas últimas notas, comprendemos que el bosque nunca fue un lugar geográfico, sino un estado mental. Es allí donde guardamos nuestros deseos más profundos, aquellos que, al ser cumplidos, suelen traer consecuencias inesperadas. La película subraya una verdad incómoda: a menudo, pedimos lo que creemos necesitar, solo para descubrir que la posesión del objeto no cura la carencia del alma. La maestría de Sandhan reside en cómo utiliza la música para desmantelar estas aspiraciones. Cada cambio de tono, cada nota disonante, refleja la fricción entre lo que queremos ser y lo que la vida nos obliga a aceptar. La presencia de los príncipes, con su aura de cuento de hadas de pacotilla, actúa como un contrapunto necesario a la autenticidad dolorosa del resto de los personajes. Su desconexión con la realidad es un recordatorio de que, en nuestro propio mundo, las jerarquías y las apariencias a menudo sirven como escudos contra la vulnerabilidad. Mientras ellos cantan sobre su infelicidad con una falta de autocrítica que roza lo cómico, el espectador siente el contraste con la crudeza de la esposa del panadero, cuyo arco argumental es, quizás, el más humano de toda la obra. Ella representa esa faceta nuestra que se aventura fuera de su zona de confort, que se permite el error y la duda, y que al final paga el precio por su curiosidad con una dignidad que redime sus faltas. La puesta en escena también juega con el concepto de la herencia, no solo material, sino psicológica. Los personajes actúan bajo el peso de lo que sus padres les enseñaron, para bien o para mal, y el bosque es el escenario donde deben decidir qué partes de ese legado conservar y cuáles quemar. Es fascinante observar cómo la bruja de Meryl Streep, a pesar de su villanía inicial, termina siendo el espejo más honesto de todos. Ella advierte, ella sufre, y en última instancia, ella se desvanece tras dejar tras de sí un conocimiento que solo la experiencia amarga puede otorgar. Su partida deja un vacío que los protagonistas deben llenar con su propia madurez, marcando el fin de la era de la ingenuidad y el comienzo de una conciencia colectiva mucho más lúcida y, por tanto, más solitaria. Al final, la película se siente como una pieza de orfebrería emocional que nos invita a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con un sentido de propiedad sobre nuestras propias cicatrices. Salir del bosque implica reconocer que la luz no es absoluta, sino que existe precisamente gracias a que conocemos la oscuridad. Esta lección, entregada con la fuerza de una melodía que persiste en la mente mucho después de que la pantalla se apaga, nos recuerda que vivir es, ante todo, un ejercicio de resistencia. Nos llevamos la certeza de que, frente a los gigantes de nuestra existencia, nuestra mejor defensa no es la fuerza,
sino la capacidad de encontrar consuelo en los otros y de seguir caminando, paso a paso, hacia una verdad que, aunque no sea perfecta, es al menos genuinamente nuestra. La reverberación final de esta historia nos deja con una pregunta que persiste como un susurro en la penumbra. ¿Qué ocurre realmente cuando dejamos de buscar respuestas en los demás? La transición del caos a la calma en la pantalla refleja esa lucha interna que todos libramos al enfrentarnos al espejo tras una crisis. El bosque, con sus senderos serpenteantes y sus sombras alargadas, termina por ser la catedral de nuestras propias contradicciones. Allí donde los cuentos tradicionales terminan con un beso, esta obra nos muestra que el verdadero trabajo comienza precisamente cuando el príncipe se aleja y la realidad, con todo su peso, se asienta sobre nuestros hombros. El papel de los niños, especialmente el de Jack, es fundamental en este aprendizaje sobre la pérdida de la inocencia. Su evolución desde la codicia impulsiva hacia una madurez forjada en la pérdida nos recuerda que el crecimiento, a menudo viene acompañado de un despojo. Daniel Utolestone encarna esa transición con una naturalidad conmovedora, capturando la confusión de un adolescente que, al intentar alcanzar las nubes, termina por entender la profundidad de la tierra. La mirada de los personajes hacia el horizonte, en los instantes finales, ya no busca castillos ni tesoros, sino una forma de reconciliación con el terreno que pisan. Es una lección sobre la humildad que Sandham siempre supo infundir en sus letras, recordándonos que no somos los protagonistas de una fábula, sino participantes de un tejido humano mucho más vasto y a menudo más cruel de lo que desearíamos admitir. Asimismo, la dirección de arte logra que sintamos el cansancio de los personajes en cada arruga de sus ropas y en la pesadez de sus movimientos. La brillantez de Meryl Streep no solo radica en su técnica, sino en esa capacidad inaudita de hacernos sentir su soledad. Cuando la bruja desaparece, no sentimos alivio por la derrota de un enemigo, sino una melancolía profunda por la partida de una figura que, a pesar de sus manipulaciones, fue la única que vio la realidad del mundo sin velos. Ella es el recordatorio de que a veces quienes nos imponen las lecciones más duras son, en esencia, los que más han sufrido a manos de su propia naturaleza. Al contemplar la reconstrucción del hogar del panadero, el espectador siente que ha sido testigo de algo sagrado. No se trata solo de levantar paredes, sino de reconstruir la confianza tras la traición y el dolor. Es aquí donde la película alcanza su cota más alta de humanidad, en la capacidad de perdonar a los muertos y a los vivos por sus fallos. El legado no es algo que se hereda pasivamente, es un constructo que se amasa diariamente con la harina de la experiencia y la levadura del perdón. Al concluir, el espectador entiende que, aunque el bosque siga allí afuera, vigilante y oscuro, poseemos las herramientas necesarias para atravesarlo. La luz que queda al final no es la de un sol de justicia, sino la de una lámpara humilde en una ventana, recordándonos que, mientras tengamos a alguien a quien sostener y una historia que seguir contando, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. El eco de la última nota se disipa, pero la sensación de transformación permanece en el aire como una niebla que se niega a abandonar el terreno. Hemos presenciado cómo la fantasía, ese refugio donde solíamos esconder nuestros anhelos más pueriles, se ha deshecho entre las manos para revelar una estructura mucho más sólida y humana. La película nos deja con la certeza de que el feliz es para siempre. No es un destino garantizado por el destino, sino una conquista diaria, un terreno ganado a pulso contra la incertidumbre y la melancolía que a veces nos consume al caer la noche. Al observar a los supervivientes, nos damos cuenta de que su mayor victoria no fue vencer al gigante, sino aprender a convivir con el vacío que dejaron aquellos que ya no están. La capacidad de resiliencia del panadero, quien al principio parecía un hombre definido exclusivamente por su carencia, se convierte en un faro para todos los que observamos desde este lado de la pantalla. Él nos enseña que, cuando los cimientos de nuestra vida se desmoronan, la única forma de volver a erigir un hogar es aceptando que las cicatrices forman parte de la arquitectura de nuestra alma. No podemos borrar lo que sucedió en el bosque, pero sí podemos elegir qué historia contaremos sobre ello a quienes vendrán después. La atmósfera del film, tan cargada de simbolismo, nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliarse con la propia dualidad. Todos somos, en algún momento, el cazador y la presa, el que busca la magia y el que debe lidiar con la decepción de su ausencia. La narrativa nos invita a dejar de culpar a las hadas o a los destinos caprichosos por nuestras propias decisiones.
y a abrazar, con valentía, la responsabilidad que conlleva ser dueños de nuestro camino. Es una lección que duele, sí, pero es una lección que nos libera de la parálisis de la espera. Al cerrar el libro de esta crónica, la moraleja que late con más fuerza no es la de una fábula aleccionadora, sino la de una confesión compartida. Somos seres incompletos, erráticos y, a menudo, desorientados, pero es precisamente en esa fragilidad donde reside nuestra mayor fortaleza. La película concluye con una invitación silenciosa a seguir adelante, a sostener a quienes han perdido su rumbo y a recordar que, mientras estemos dispuestos a escuchar y a aprender de los errores ajenos y propios, el bosque dejará de ser una trampa para convertirse en el sendero por el que, finalmente, aprenderemos a caminar con paso firme y, sobre todo, con el corazón abierto a la verdad que se esconde detrás de cada sombra. En la penumbra que sigue a la caída del telón, uno comprende que la verdadera lección de esta odisea no reside en la magia, sino en la prosaica realidad de la supervivencia. Al ver al panadero sosteniendo a su hijo, el espectador capta una verdad atemporal: la paternidad es el acto supremo de fe. No se trata solo de legar sangre, sino de transmitir una brújula moral a través de un mundo que, al igual que el bosque, se empeña en devorar nuestras certezas. Emily Blunt, en su último suspiro en pantalla, nos dejó el testimonio de esa mujer que, habiendo rozado la trascendencia, decide que el mayor heroísmo es simplemente estar presente para los suyos cuando la tormenta arrecia. La interpretación de James Corden logra una transformación que se siente profundamente orgánica. Su panadero no es un héroe de leyenda, es un hombre común, con sus miedos a cuestas, que debe aprender que su valor no se mide por la pureza de sus acciones, sino por la capacidad de redención que demuestra al elegir la unidad frente a la fragmentación. Su vulnerabilidad, casi palpable en las escenas de duelo, nos recuerda que el dolor es el lenguaje universal que une a todos los personajes. Sandham, con sus melodías intrincadas, parece decirnos que cada nota de tristeza es necesaria para que la armonía final pueda sostenerse, y el actor lo encarna con una sencillez que desarma cualquier cinismo. Es fascinante notar cómo la película, a medida que avanza hacia el desenlace, se despoja de toda grandilocuencia para centrarse en lo minúsculo. El diseño de producción, con sus escenarios que poco a poco se ven desbordados por el caos del mundo exterior, refuerza esta sensación de fin de una era. Ya no hay príncipes que salven a doncellas, pues las doncellas han aprendido a salvarse a sí mismas de sus propias prisiones doradas. Cenicienta, al abandonar sus zapatos de cristal en el camino, simboliza el rechazo definitivo a una existencia basada en la apariencia. Su caminata final, descalza sobre la tierra, es un símbolo potente de alguien que ha encontrado, finalmente, su propio lugar en el suelo que pisa. En última instancia, nos marchamos con la convicción de que ser humanos requiere una inmensa dosis de compasión, especialmente hacia nosotros mismos. Los gigantes que acechan en las copas de los árboles, tanto los que tienen nombre como los que habitan en nuestra psique, no desaparecerán mágicamente. Sin embargo, al ver a este grupo de supervivientes, rotos pero unidos, nos sentimos equipados para el siguiente paso. La vida nos obliga a entrar al bosque una y otra vez, y la única forma de no perderse es aceptar que, aunque la claridad es un bien escaso, la capacidad de cuidar a quien camina a nuestro lado es, en sí misma, la luz que necesitamos para encontrar la salida. Nos quedamos con esa última imagen, un pequeño grupo, un nuevo comienzo y la promesa silenciosa de que, mientras exista el deseo de aprender y la voluntad de perdonar, siempre seremos capaces de escribir un final que, aunque no sea perfecto, sea auténticamente nuestro. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un me gusta a este vídeo si disfrutan del contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Into the Woods del año 2014. La historia comienza en un reino de cuentos de hadas donde un panadero y su esposa, interpretados por James Corden y Emily Blunt, se ven sumidos en la desesperación debido a una maldición impuesta por una bruja poderosa. Meryl Streep, cuya trayectoria está marcada por una versatilidad camaleónica que la convierte en la actriz definitiva de su generación, encarna a esta figura con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y malicia. Ella les revela que, para romper el hechizo que les impide concebir, deben emprender un viaje al bosque y recolectar 4 objetos mágicos, una capa tan roja como la sangre,
Un zapato tan puro como el oro, una vaca tan blanca como la leche y un cabello tan amarillo como el maíz. El bosque, concebido bajo la dirección de Rob Marshall, no es simplemente un escenario, sino un personaje más que respira y observa las ambiciones humanas. A medida que los protagonistas se adentran en la espesura, sus caminos se cruzan con figuras clásicas como Caperucita Roja, Cenicienta, Jack y el protagonista de las habichuelas mágicas, y Rapunzel. Johnny Depp aparece brevemente como el lobo, aportando esa excentricidad característica que suele imprimir en sus personajes inspirados en el vodevil y el cine mudo, convirtiendo un encuentro infantil en una secuencia cargada de una tensión inquietante y sugerente. Lo que comienza como una aventura musical ligera con letras inteligentes y melodías complejas de Stephen Sondheim, se transforma a medida que se desarrolla la trama. Anna Kendrick, aportando una madurez inesperada a su rol de Cenicienta, nos muestra que el Felices para siempre no es el final de la historia, sino el inicio de una realidad mucho más cruda. El verdadero genio de esta pieza reside en su negativa a idealizar los arquetipos. Las decisiones de los personajes tienen consecuencias reales, la moralidad se vuelve gris y las pérdidas se sienten devastadoras, recordándonos que el bosque es el lugar donde los deseos se encuentran con la responsabilidad. La actuación de Meryl Streep alcanza su punto más alto cuando se enfrenta a su propia naturaleza egoísta como madre, demostrando una vez más que su inspiración bebe de las grandes tragedias griegas. Hacia el final, la llegada de la gigante obliga a todos los supervivientes a unirse. Es en este momento cuando la narrativa cuestiona la culpa y el perdón, dejando claro que nadie es totalmente inocente en el bosque. El panadero, que inicialmente buscaba un hijo, termina transformándose en un hombre capaz de construir una familia improvisada entre los escombros de su hogar. La historia cierra con una reflexión agridulce, recordándonos que todo lo que enseñamos a nuestros hijos, para bien o para mal, perdurará en el tiempo. Es un relato sobre la condición humana que, a pesar de sus elementos fantásticos, golpea con la fuerza de una lección de vida aprendida a través del dolor y la esperanza. El viaje a través de la espesura se vuelve una introspección sobre el duelo y la pérdida de la inocencia. Mientras el panadero intenta reconstruir su vida tras la tragedia, observamos a Emily Blunt encarnar una transición dolorosa, pasando de la esperanza ingenua a una resiliencia forjada en el fuego de la decepción. Su interpretación nos recuerda que, en el teatro de Sondheim, las emociones no son lineales, sino que se superponen como capas de una cebolla que nos hace llorar antes de revelar el núcleo de la verdad. La dirección de Marshall captura con maestría cómo el bosque devora las ilusiones de la infancia, especialmente en el caso de Cenicienta. Ella no huye de un palacio por capricho, sino que escapa de la asfixia de una elección equivocada, demostrando que incluso la realeza puede estar atrapada en un calabozo de expectativas ajenas. Por otro lado, la figura de Jack, interpretado por Daniel Utolestone, aporta un matiz de codicia juvenil que se desmorona frente a la escala de la tragedia que desata su propia ambición. Es conmovedor notar cómo el diseño de producción refleja este caos interno. La iluminación va perdiendo su calidez dorada a medida que los personajes se despojan de sus máscaras. Meryl Streep, en sus momentos finales, nos ofrece una lección magistral sobre el remordimiento, recordándonos que su proceso creativo siempre busca humanizar al villano, dotándolo de una dignidad trágica que casi nos hace olvidar sus errores. La música de Sondheim, con sus ritmos sincopados y letras que parecen acertijos psicológicos, actúa como un puente entre la fantasía de los hermanos Grimm y la angustia existencial del siglo XXI. No estamos ante un musical convencional de Broadway donde el triunfo es el destino inevitable. Estamos ante una disección de la responsabilidad colectiva. El final, lejos de ser un cierre hermético, se abre como una herida que ha empezado a cicatrizar. Al ver a los personajes supervivientes unirse, comprendemos que el bosque no es el enemigo, sino el espejo donde cada individuo debe mirarse para reconocer sus propias sombras. Es una obra que se queda grabada en la memoria no por sus efectos visuales, sino por esa verdad incómoda que murmura al oído, que ser padre, hijo o ciudadano requiere un sacrificio constante, y que la única forma de avanzar es aprender a perdonarse a uno mismo por las decisiones tomadas bajo la presión de la oscuridad. A medida que la trama se precipita hacia su resolución, la película logra algo que pocas adaptaciones logran con tanta elegancia:
Despojar a los personajes de sus capas de cuento de hadas para revelar la vulnerabilidad humana que palpita bajo los disfraces. El príncipe encantador, interpretado por Chris Pine con una vanidad deliciosamente ridícula, se convierte en la representación perfecta de la superficialidad masculina. Su voz de barítono y su porte impecable ocultan a un hombre que busca la conquista solo para alimentar su propio narcisismo, recordándonos que, en el bosque, incluso la nobleza carece de una brújula moral sólida. Su interacción con la esposa del panadero es uno de los momentos más reveladores, donde la infidelidad no se retrata como un acto de maldad pura, sino como una búsqueda desesperada de validación en medio de un mundo que se desmorona. La puesta en escena refuerza esta idea de desmoronamiento. La casa del panadero, originalmente un refugio acogedor, termina siendo un símbolo de la fragilidad del hogar cuando los pilares de la familia se tambalean ante la ausencia y el trauma. Es aquí donde el trabajo de Emily Blunt brilla con mayor intensidad. Su capacidad para transmitir el peso del dolor sin necesidad de diálogos excesivos es un testimonio de su formación actoral, donde el cuerpo y la mirada dicen mucho más que la palabra cantada. Ella personifica a esa mujer que, tras haber deseado un milagro, comprende que la verdadera magia reside en la resiliencia diaria, en el acto de levantarse cuando todo lo que se ha construido parece haber sido devorado por la ambición de gigantes externos e internos. La presencia de la gigante, más que un monstruo físico, actúa como una fuerza de la naturaleza que obliga a los personajes a confrontar sus mentiras. La narrativa de Sandham aquí es magistral, pues no busca culpables absolutos. Todos han mentido, todos han robado y todos han deseado algo que pertenecía a otro. Esta orquesta de defectos se une en una comunión extraña bajo las copas de los árboles, donde los supervivientes, aunque rotos, encuentran una forma de cohesión. Es una lección sobre la comunidad. Somos individuos imperfectos obligados a convivir en un mundo hostil donde la única red de seguridad es la confianza depositada en aquellos que, como nosotros, han perdido gran parte de su inocencia en la espesura. El cierre de esta odisea no es un retorno al orden previo, sino una aceptación del nuevo orden. Al contemplar al panadero enseñándole a su hijo cómo sobrellevar la pérdida y mantener encendida la luz de la esperanza, el espectador entiende que la historia no es una fábula infantil, sino un tratado sobre el legado. Las canciones finales, con su melancolía persistente, actúan como un eco que nos recuerda que, a pesar de los errores y las cicatrices que el bosque nos deja, la vida es una obra en constante reescritura. Al final, nos quedamos con la sensación de que, aunque la oscuridad siempre está al acecho, la voluntad de seguir caminando, de cuidar de los otros y de aceptar nuestras propias faltas, es lo único que nos diferencia de los monstruos que habitan en los rincones más profundos de nuestra propia psique. En este cierre definitivo de nuestra travesía por el bosque, es imperativo reconocer cómo la narrativa trasciende la pantalla para instalarse en nuestra propia consciencia. La película no termina con un telón que se baja, sino con un silencio resonante, casi estruendoso, que nos obliga a evaluar nuestra propia integridad. A través de la lente de Marshall, el bosque se revela como una metáfora de las crisis de la vida adulta, ese terreno intrincado donde los mapas que nos dieron nuestros padres ya no sirven y donde la brújula emocional suele fallar en el momento de mayor necesidad. La caracterización de Rapunzel, interpretada por Mackenzie Mauzy, aporta una capa de tragedia psicológica fascinante. Su encierro no es solo una prisión de ladrillos y altura, sino el reflejo de una sobreprotección tóxica que impide el desarrollo del ser. Cuando finalmente se enfrenta a la bruja, no vemos una liberación triunfal, sino una fractura traumática. Es un recordatorio agudo de que el proceso de individuación suele estar manchado por el dolor de separarse de quienes nos dieron la vida. Es un momento que, gracias a la sensibilidad musical de la pieza, nos permite empatizar tanto con el miedo del progenitor a soltar como con la desesperada necesidad del hijo por respirar aire puro. Resulta notable cómo la paleta de colores del film evoluciona desde tonalidades vibrantes y casi de cuento de hadas de libro ilustrado, hacia una escala de grises, sombras y texturas terrosas. Este cambio no es estético, sino narrativo. Es la representación visual de la pérdida de la fe en la magia externa. Los personajes llegan al bosque esperando que un deseo cumplido les devuelva la plenitud, pero descubren que la plenitud es un trabajo artesanal, algo que se construye con las manos callosas y el corazón paciente. El panadero, al retomar su papel de figura paterna,
encarna esa transición del egoísmo del deseo a la generosidad de la responsabilidad. Él es el testigo del naufragio que decide aprender a navegar las nuevas aguas, un faro de humanidad en medio de un reino que se desmorona por la negligencia de sus líderes. Al reflexionar sobre la obra completa, comprendemos que el verdadero protagonista no es ni el panadero ni la bruja, sino el propio concepto de la verdad. La historia nos susurra que, si bien la honestidad puede quemar, el engaño es un peso que termina por hundirnos. La canción final, que insiste en que las palabras tienen un impacto duradero en quienes nos escuchan, es una advertencia para todos nosotros. Nos llevamos la certeza de que, aunque el bosque sea un lugar aterrador, es el único sitio donde realmente podemos encontrarnos. Salimos de la espesura no siendo los mismos que cuando entramos, sino individuos transformados por la cicatrización, conscientes de que, aunque el feliz es para siempre, sea una mentira piadosa, el acto de caminar juntos hacia el mañana es, en sí mismo, el mayor de los milagros humanos. Lo que queda tras el paso por la espesura es una extraña serenidad, esa paz que solo sobreviene cuando las ilusiones han sido finalmente despojadas de su oropel. La película se despide no con fanfarrias, sino con la quietud de quienes han reconocido sus propias sombras y, lejos de huir de ellas, han aprendido a convivir con su peso. Esta resolución nos invita a pensar que la madurez es, en última instancia, el acto heroico de aceptar que la vida no es una secuencia de eventos mágicos, sino un tejido frágil de decisiones cotidianas donde el error es inevitable, a menudo, necesario para el crecimiento. La figura del narrador, que en la puesta en escena original de Sandham a veces se funde con el propio panadero, cobra aquí una dimensión casi espiritual. Al ver al protagonista asumir la responsabilidad de guiar a los desamparados, comprendemos que el verdadero poder no reside en las habichuelas mágicas ni en el oro, sino en la capacidad de forjar una familia elegida en medio de la desolación. Es una lección sobre la solidaridad que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, cuando las estructuras sociales y los reinos se desmoronan bajo el paso de los gigantes, lo único que permanece es la mano tendida del otro. La arquitectura emocional de la película se siente como un eco de la tragedia clásica, donde la catarsis no se alcanza a través de la victoria, sino mediante la aceptación del destino compartido. La interpretación de todo el elenco, que logra navegar los ritmos complejos y las letras punzantes de Sandham con una vulnerabilidad casi palpable, hace que el espectador sienta que, de alguna manera, él mismo ha caminado por esos senderos oscuros. Al final, el bosque se convierte en un símbolo del subconsciente, ese lugar al que todos debemos entrar en algún momento de nuestras vidas para confrontar los miedos que hemos guardado bajo llave, con la esperanza de salir transformados. Nos queda la convicción de que, aunque el camino sea tortuoso y las lecciones que aprendemos a través del dolor sean las más costosas, no hay otra forma de alcanzar una autenticidad verdadera. La película es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio legado, y que cada palabra que pronunciamos, cada promesa que hacemos y cada sacrificio que elegimos, contribuye a la historia que otros contarán sobre nosotros. Al alejarnos de este bosque cinematográfico, nos llevamos la lección final de que, incluso en las horas más sombrías, cuando los gigantes amenazan con reducir a cenizas lo que hemos construido, la capacidad de volver a empezar y de enseñar a los que nos siguen el camino de la resiliencia es el acto más valioso y humano que podemos realizar. El bosque nos ha cambiado, y en esa transformación reside, finalmente, nuestra redención. La arquitectura del desenlace no busca complacer al espectador con un cierre convencional, sino dejarlo con una punzada de lucidez. Al ver al panadero, ahora viudo pero fortalecido por su nueva paternidad, entonando aquellas últimas notas, comprendemos que el bosque nunca fue un lugar geográfico, sino un estado mental. Es allí donde guardamos nuestros deseos más profundos, aquellos que, al ser cumplidos, suelen traer consecuencias inesperadas. La película subraya una verdad incómoda: a menudo, pedimos lo que creemos necesitar, solo para descubrir que la posesión del objeto no cura la carencia del alma. La maestría de Sandham reside en cómo utiliza la música para desmantelar estas aspiraciones. Cada cambio de tono, cada nota disonante, refleja la fricción entre lo que queremos ser y lo que la vida nos obliga a aceptar. La presencia de los príncipes, con su aura de cuento de hadas de pacotilla, actúa como un contrapunto necesario a la autenticidad dolorosa del resto de los personajes. Su desconexión con la realidad es un recordatorio de que, en nuestro propio mundo,
Las jerarquías y las apariencias a menudo sirven como escudos contra la vulnerabilidad. Mientras ellos cantan sobre su infelicidad con una falta de autocrítica que roza lo cómico, el espectador siente el contraste con la crudeza de la esposa del panadero, cuyo arco argumental es, quizás, el más humano de toda la obra. Ella representa esa faceta nuestra que se aventura fuera de su zona de confort, que se permite el error y la duda, y que al final paga el precio por su curiosidad con una dignidad que redime sus faltas. La puesta en escena también juega con el concepto de la herencia, no solo material, sino psicológica. Los personajes actúan bajo el peso de lo que sus padres les enseñaron, para bien o para mal, y el bosque es el escenario donde deben decidir qué partes de ese legado conservar y cuáles quemar. Es fascinante observar cómo la bruja de Meryl Streep, a pesar de su villanía inicial, termina siendo el espejo más honesto de todos. Ella advierte, ella sufre, y en última instancia, ella se desvanece tras dejar tras de sí un conocimiento que solo la experiencia amarga puede otorgar. Su partida deja un vacío que los protagonistas deben llenar con su propia madurez, marcando el fin de la era de la ingenuidad y el comienzo de una conciencia colectiva mucho más lúcida y, por tanto, más solitaria. Al final, la película se siente como una pieza de orfebrería emocional que nos invita a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con un sentido de propiedad sobre nuestras propias cicatrices. Salir del bosque implica reconocer que la luz no es absoluta, sino que existe precisamente gracias a que conocemos la oscuridad. Esta lección, entregada con la fuerza de una melodía que persiste en la mente mucho después de que la pantalla se apaga, nos recuerda que vivir es, ante todo, un ejercicio de resistencia. Nos llevamos la certeza de que, frente a los gigantes de nuestra existencia, nuestra mejor defensa no es la fuerza, sino la capacidad de encontrar consuelo en los otros y de seguir caminando, paso a paso, hacia una verdad que, aunque no sea perfecta, es al menos genuinamente nuestra. La reverberación final de esta historia nos deja con una pregunta que persiste como un susurro en la penumbra. ¿Qué ocurre realmente cuando dejamos de buscar respuestas en los demás? La transición del caos a la calma en la pantalla refleja esa lucha interna que todos libramos al enfrentarnos al espejo tras una crisis. El bosque, con sus senderos serpenteantes y sus sombras alargadas, termina por ser la catedral de nuestras propias contradicciones. Allí donde los cuentos tradicionales terminan con un beso, esta obra nos muestra que el verdadero trabajo comienza precisamente cuando el príncipe se aleja y la realidad, con todo su peso, se asienta sobre nuestros hombros. El papel de los niños, especialmente el de Jack, es fundamental en este aprendizaje sobre la pérdida de la inocencia. Su evolución desde la codicia impulsiva hacia una madurez forjada en la pérdida nos recuerda que el crecimiento, a menudo viene acompañado de un despojo. Daniel Utolestone encarna esa transición con una naturalidad conmovedora, capturando la confusión de un adolescente que, al intentar alcanzar las nubes, termina por entender la profundidad de la tierra. La mirada de los personajes hacia el horizonte, en los instantes finales, ya no busca castillos ni tesoros, sino una forma de reconciliación con el terreno que pisan. Es una lección sobre la humildad que Sandham siempre supo infundir en sus letras, recordándonos que no somos los protagonistas de una fábula, sino participantes de un tejido humano mucho más vasto y a menudo más cruel de lo que desearíamos admitir. Asimismo, la dirección de arte logra que sintamos el cansancio de los personajes en cada arruga de sus ropas y en la pesadez de sus movimientos. La brillantez de Meryl Streep no solo radica en su técnica, sino en esa capacidad inaudita de hacernos sentir su soledad. Cuando la bruja desaparece, no sentimos alivio por la derrota de un enemigo, sino una melancolía profunda por la partida de una figura que, a pesar de sus manipulaciones, fue la única que vio la realidad del mundo sin velos. Ella es el recordatorio de que a veces quienes nos imponen las lecciones más duras son, en esencia, los que más han sufrido a manos de su propia naturaleza. Al contemplar la reconstrucción del hogar del panadero, el espectador siente que ha sido testigo de algo sagrado. No se trata solo de levantar paredes, sino de reconstruir la confianza tras la traición y el dolor. Es aquí donde la película alcanza su cota más alta de humanidad, en la capacidad de perdonar a los muertos y a los vivos por sus fallos. El legado no es algo que se hereda pasivamente, es un constructo que se amasa diariamente con la harina de la experiencia y la levadura del perdón.
Al concluir, el espectador entiende que, aunque el bosque siga allí afuera, vigilante y oscuro, poseemos las herramientas necesarias para atravesarlo. La luz que queda al final no es la de un sol de justicia, sino la de una lámpara humilde en una ventana, recordándonos que, mientras tengamos a alguien a quien sostener y una historia que seguir contando, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. El eco de la última nota se disipa, pero la sensación de transformación permanece en el aire como una niebla que se niega a abandonar el terreno. Hemos presenciado cómo la fantasía, ese refugio donde solíamos esconder nuestros anhelos más pueriles, se ha deshecho entre las manos para revelar una estructura mucho más sólida y humana. La película nos deja con la certeza de que el feliz es para siempre. No es un destino garantizado por el destino, sino una conquista diaria, un terreno ganado a pulso contra la incertidumbre y la melancolía que a veces nos consume al caer la noche. Al observar a los supervivientes, nos damos cuenta de que su mayor victoria no fue vencer al gigante, sino aprender a convivir con el vacío que dejaron aquellos que ya no están. La capacidad de resiliencia del panadero, quien al principio parecía un hombre definido exclusivamente por su carencia, se convierte en un faro para todos los que observamos desde este lado de la pantalla. Él nos enseña que, cuando los cimientos de nuestra vida se desmoronan, la única forma de volver a erigir un hogar es aceptando que las cicatrices forman parte de la arquitectura de nuestra alma. No podemos borrar lo que sucedió en el bosque, pero sí podemos elegir qué historia contaremos sobre ello a quienes vendrán después. La atmósfera del film, tan cargada de simbolismo, nos recuerda que la verdadera madurez consiste en reconciliarse con la propia dualidad. Todos somos, en algún momento, el cazador y la presa, el que busca la magia y el que debe lidiar con la decepción de su ausencia. La narrativa nos invita a dejar de culpar a las hadas o a los destinos caprichosos por nuestras propias decisiones, y a abrazar, con valentía, la responsabilidad que conlleva ser dueños de nuestro camino. Es una lección que duele, sí, pero es una lección que nos libera de la parálisis de la espera. Al cerrar el libro de esta crónica, la moraleja que late con más fuerza no es la de una fábula aleccionadora, sino la de una confesión compartida. Somos seres incompletos, erráticos y, a menudo, desorientados, pero es precisamente en esa fragilidad donde reside nuestra mayor fortaleza. La película concluye con una invitación silenciosa a seguir adelante, a sostener a quienes han perdido su rumbo y a recordar que, mientras estemos dispuestos a escuchar y a aprender de los errores ajenos y propios, el bosque dejará de ser una trampa para convertirse en el sendero por el que, finalmente, aprenderemos a caminar con paso firme y, sobre todo, con el corazón abierto a la verdad que se esconde detrás de cada sombra. En la penumbra que sigue a la caída del telón, uno comprende que la verdadera lección de esta odisea no reside en la magia, sino en la prosaica realidad de la supervivencia. Al ver al panadero sosteniendo a su hijo, el espectador capta una verdad atemporal: la paternidad es el acto supremo de fe. No se trata solo de legar sangre, sino de transmitir una brújula moral a través de un mundo que, al igual que el bosque, se empeña en devorar nuestras certezas. Emily Blunt, en su último suspiro en pantalla, nos dejó el testimonio de esa mujer que, habiendo rozado la trascendencia, decide que el mayor heroísmo es simplemente estar presente para los suyos cuando la tormenta arrecia. La interpretación de James Corden logra una transformación que se siente profundamente orgánica. Su panadero no es un héroe de leyenda, es un hombre común, con sus miedos a cuestas, que debe aprender que su valor no se mide por la pureza de sus acciones, sino por la capacidad de redención que demuestra al elegir la unidad frente a la fragmentación. Su vulnerabilidad, casi palpable en las escenas de duelo, nos recuerda que el dolor es el lenguaje universal que une a todos los personajes. Sandham, con sus melodías intrincadas, parece decirnos que cada nota de tristeza es necesaria para que la armonía final pueda sostenerse, y el actor lo encarna con una sencillez que desarma cualquier cinismo. Es fascinante notar cómo la película, a medida que avanza hacia el desenlace, se despoja de toda grandilocuencia para centrarse en lo minúsculo. El diseño de producción, con sus escenarios que poco a poco se ven desbordados por el caos del mundo exterior, refuerza esta sensación de fin de una era. Ya no hay príncipes que salven a doncellas, pues las doncellas han aprendido a salvarse a sí mismas de sus propias prisiones doradas. Cenicienta, al abandonar sus zapatos de cristal en el camino,
Simboliza el rechazo definitivo a una existencia basada en la apariencia. Su caminata final, descalza sobre la tierra, es un símbolo potente de alguien que ha encontrado, finalmente, su propio lugar en el suelo que pisa. En última instancia, nos marchamos con la convicción de que ser humanos requiere una inmensa dosis de compasión, especialmente hacia nosotros mismos. Los gigantes que acechan en las copas de los árboles, tanto los que tienen nombre como los que habitan en nuestra psique, no desaparecerán mágicamente. Sin embargo, al ver a este grupo de supervivientes, rotos pero unidos, nos sentimos equipados para el siguiente paso. La vida nos obliga a entrar al bosque una y otra vez, y la única forma de no perderse es aceptar que, aunque la claridad es un bien escaso, la capacidad de cuidar a quien camina a nuestro lado es, en sí misma, la luz que necesitamos para encontrar la salida. Nos quedamos con esa última imagen, un pequeño grupo, un nuevo comienzo y la promesa silenciosa de que, mientras exista el deseo de aprender y la voluntad de perdonar, siempre seremos capaces de escribir un final que, aunque no sea perfecto, sea auténticamente nuestro. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un me gusta a este vídeo si disfrutan del contenido. Hoy vamos a analizar y comentar la película Into the Woods del año 2014. La historia comienza en un reino de cuentos de hadas donde un panadero y su esposa, interpretados por James Corden y Emily Blunt, se ven sumidos en la desesperación debido a una maldición impuesta por una bruja poderosa. Meryl Streep, cuya trayectoria está marcada por una versatilidad camaleónica que la convierte en la actriz definitiva de su generación, encarna a esta figura con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y malicia. Ella les revela que, para romper el hechizo que les impide concebir, deben emprender un viaje al bosque y recolectar 4 objetos mágicos, una capa tan roja como la sangre, un zapato tan puro como el oro, una vaca tan blanca como la leche y un cabello tan amarillo como el maíz. El bosque, concebido bajo la dirección de Rob Marshall, no es simplemente un escenario, sino un personaje más que respira y observa las ambiciones humanas. A medida que los protagonistas se adentran en la espesura, sus caminos se cruzan con figuras clásicas como Caperucita Roja, Cenicienta, Jack y el protagonista de las habichuelas mágicas, y Rapunzel. Johnny Depp aparece brevemente como el lobo, aportando esa excentricidad característica que suele imprimir en sus personajes inspirados en el vodevil y el cine mudo, convirtiendo un encuentro infantil en una secuencia cargada de una tensión inquietante y sugerente. Lo que comienza como una aventura musical ligera con letras inteligentes y melodías complejas de Stephen Sondheim, se transforma a medida que se desarrolla la trama. Anna Kendrick, aportando una madurez inesperada a su rol de Cenicienta, nos muestra que el Felices para siempre no es el final de la historia, sino el inicio de una realidad mucho más cruda. El verdadero genio de esta pieza reside en su negativa a idealizar los arquetipos. Las decisiones de los personajes tienen consecuencias reales, la moralidad se vuelve gris y las pérdidas se sienten devastadoras, recordándonos que el bosque es el lugar donde los deseos se encuentran con la responsabilidad. La actuación de Meryl Streep alcanza su punto más alto cuando se enfrenta a su propia naturaleza egoísta como madre, demostrando una vez más que su inspiración bebe de las grandes tragedias griegas. Hacia el final, la llegada de la gigante obliga a todos los supervivientes a unirse. Es en este momento cuando la narrativa cuestiona la culpa y el perdón, dejando claro que nadie es totalmente inocente en el bosque. El panadero, que inicialmente buscaba un hijo, termina transformándose en un hombre capaz de construir una familia improvisada entre los escombros de su hogar. La historia cierra con una reflexión agridulce, recordándonos que todo lo que enseñamos a nuestros hijos, para bien o para mal, perdurará en el tiempo. Es un relato sobre la condición humana que, a pesar de sus elementos fantásticos, golpea con la fuerza de una lección de vida aprendida a través del dolor y la esperanza. El viaje a través de la espesura se vuelve una introspección sobre el duelo y la pérdida de la inocencia. Mientras el panadero intenta reconstruir su vida tras la tragedia, observamos a Emily Blunt encarnar una transición dolorosa, pasando de la esperanza ingenua a una resiliencia forjada en el fuego de la decepción. Su interpretación nos recuerda que, en el teatro de Sondheim, las emociones no son lineales, sino que se superponen como capas de una cebolla que nos hace llorar antes de revelar el núcleo de la verdad.
La dirección de Marshall captura con maestría cómo el bosque devora las ilusiones de la infancia, especialmente en el caso de Cenicienta. Ella no huye de un palacio por capricho, sino que escapa de la asfixia de una elección equivocada, demostrando que incluso la realeza puede estar atrapada en un calabozo de expectativas ajenas. Por otro lado, la figura de Jack, interpretado por Daniel Utolestone, aporta un matiz de codicia juvenil que se desmorona frente a la escala de la tragedia que desata su propia ambición. Es conmovedor notar cómo el diseño de producción refleja este caos interno. La iluminación va perdiendo su calidez dorada a medida que los personajes se despojan de sus máscaras. Meryl Streep, en sus momentos finales, nos ofrece una lección magistral sobre el remordimiento, recordándonos que su proceso creativo siempre busca humanizar al villano, dotándolo de una dignidad trágica que casi nos hace olvidar sus errores. La música de Sandham, con sus ritmos sincopados y letras que parecen acertijos psicológicos, actúa como un puente entre la fantasía de los hermanos Grimm y la angustia existencial del siglo XXI. No estamos ante un musical convencional de Broadway donde el triunfo es el destino inevitable. Estamos ante una disección de la responsabilidad colectiva. El final, lejos de ser un cierre hermético, se abre como una herida que ha empezado a cicatrizar. Al ver a los personajes supervivientes unirse, comprendemos que el bosque no es el enemigo, sino el espejo donde cada individuo debe mirarse para reconocer sus propias sombras. Es una obra que se queda grabada en la memoria no por sus efectos visuales, sino por esa verdad incómoda que murmura al oído, que ser padre, hijo o ciudadano requiere un sacrificio constante, y que la única forma de avanzar es aprender a perdonarse a uno mismo por las decisiones tomadas bajo la presión de la oscuridad. A medida que la trama se precipita hacia su resolución, la película logra algo que pocas adaptaciones logran con tanta elegancia: despojar a los personajes de sus capas de cuento de hadas para revelar la vulnerabilidad humana que palpita bajo los disfraces. El príncipe encantador, interpretado por Chris Pine con una vanidad deliciosamente ridícula, se convierte en la representación perfecta de la superficialidad masculina. Su voz de barítono y su porte impecable ocultan a un hombre que busca la conquista solo para alimentar su propio narcisismo, recordándonos que, en el bosque, incluso la nobleza carece de una brújula moral sólida. Su interacción con la esposa del panadero es uno de los momentos más reveladores, donde la infidelidad no se retrata como un acto de maldad pura, sino como una búsqueda desesperada de validación en medio de un mundo que se desmorona. La puesta en escena refuerza esta idea de desmoronamiento. La casa del panadero, originalmente un refugio acogedor, termina siendo un símbolo de la fragilidad del hogar cuando los pilares de la familia se tambalean ante la ausencia y el trauma. Es aquí donde el trabajo de Emily Blunt brilla con mayor intensidad. Su capacidad para transmitir el peso del dolor sin necesidad de diálogos excesivos es un testimonio de su formación actoral, donde el cuerpo y la mirada dicen mucho más que la palabra cantada. Ella personifica a esa mujer que, tras haber deseado un milagro, comprende que la verdadera magia reside en la resiliencia diaria, en el acto de levantarse cuando todo lo que se ha construido parece haber sido devorado por la ambición de gigantes externos e internos. La presencia de la gigante, más que un monstruo físico, actúa como una fuerza de la naturaleza que obliga a los personajes a confrontar sus mentiras. La narrativa de Sandham aquí es magistral, pues no busca culpables absolutos. Todos han mentido, todos han robado y todos han deseado algo que pertenecía a otro. Esta orquesta de defectos se une en una comunión extraña bajo las copas de los árboles, donde los supervivientes, aunque rotos, encuentran una forma de cohesión. Es una lección sobre la comunidad. Somos individuos imperfectos obligados a convivir en un mundo hostil donde la única red de seguridad es la confianza depositada en aquellos que, como nosotros, han perdido gran parte de su inocencia en la espesura. El cierre de esta odisea no es un retorno al orden previo, sino una aceptación del nuevo orden. Al contemplar al panadero enseñándole a su hijo cómo sobrellevar la pérdida y mantener encendida la luz de la esperanza, el espectador entiende que la historia no es una fábula infantil, sino un tratado sobre el legado. Las canciones finales, con su melancolía persistente, actúan como un eco que nos recuerda que, a pesar de los errores y las cicatrices que el bosque nos deja, la vida es una obra en constante reescritura. Al final, nos quedamos con la sensación de que, aunque la oscuridad siempre está al acecho,
La voluntad de seguir caminando, de cuidar de los otros y de aceptar nuestras propias faltas, es lo único que nos diferencia de los monstruos que habitan en los rincones más profundos de nuestra propia psique. En este cierre definitivo de nuestra travesía por el bosque, es imperativo reconocer cómo la narrativa trasciende la pantalla para instalarse en nuestra propia consciencia. La película no termina con un telón que se baja, sino con un silencio resonante, casi estruendoso, que nos obliga a evaluar nuestra propia integridad. A través de la lente de Marshall, el bosque se revela como una metáfora de las crisis de la vida adulta, ese terreno intrincado donde los mapas que nos dieron nuestros padres ya no sirven y donde la brújula emocional suele fallar en el momento de mayor necesidad. La caracterización de Rapunzel, interpretada por Mackenzie Mauzy, aporta una capa de tragedia psicológica fascinante. Su encierro no es solo una prisión de ladrillos y altura, sino el reflejo de una sobreprotección tóxica que impide el desarrollo del ser. Cuando finalmente se enfrenta a la bruja, no vemos una liberación triunfal, sino una fractura traumática. Es un recordatorio agudo de que el proceso de individuación suele estar manchado por el dolor de separarse de quienes nos dieron la vida. Es un momento que, gracias a la sensibilidad musical de la pieza, nos permite empatizar tanto con el miedo del progenitor a soltar como con la desesperada necesidad del hijo por respirar aire puro. Resulta notable cómo la paleta de colores del film evoluciona desde tonalidades vibrantes y casi de cuento de hadas de libro ilustrado, hacia una escala de grises, sombras y texturas terrosas. Este cambio no es estético, sino narrativo. Es la representación visual de la pérdida de la fe en la magia externa. Los personajes llegan al bosque esperando que un deseo cumplido les devuelva la plenitud, pero descubren que la plenitud es un trabajo artesanal, algo que se construye con las manos callosas y el corazón paciente. El panadero, al retomar su papel de figura paterna, encarna esa transición del egoísmo del deseo a la generosidad de la responsabilidad. Él es el testigo del naufragio que decide aprender a navegar las nuevas aguas, un faro de humanidad en medio de un reino que se desmorona por la negligencia de sus líderes. Al reflexionar sobre la obra completa, comprendemos que el verdadero protagonista no es ni el panadero ni la bruja, sino el propio concepto de la verdad. La historia nos susurra que, si bien la honestidad puede quemar, el engaño es un peso que termina por hundirnos. La canción final, que insiste en que las palabras tienen un impacto duradero en quienes nos escuchan, es una advertencia para todos nosotros. Nos llevamos la certeza de que, aunque el bosque sea un lugar aterrador, es el único sitio donde realmente podemos encontrarnos. Salimos de la espesura no siendo los mismos que cuando entramos, sino individuos transformados por la cicatrización, conscientes de que, aunque el feliz es para siempre, sea una mentira piadosa, el acto de caminar juntos hacia el mañana es, en sí mismo, el mayor de los milagros humanos. Lo que queda tras el paso por la espesura es una extraña serenidad, esa paz que solo sobreviene cuando las ilusiones han sido finalmente despojadas de su oropel. La película se despide no con fanfarrias, sino con la quietud de quienes han reconocido sus propias sombras y, lejos de huir de ellas, han aprendido a convivir con su peso. Esta resolución nos invita a pensar que la madurez es, en última instancia, el acto heroico de aceptar que la vida no es una secuencia de eventos mágicos, sino un tejido frágil de decisiones cotidianas donde el error es inevitable, a menudo, necesario para el crecimiento. La figura del narrador, que en la puesta en escena original de Sandham a veces se funde con el propio panadero, cobra aquí una dimensión casi espiritual. Al ver al protagonista asumir la responsabilidad de guiar a los desamparados, comprendemos que el verdadero poder no reside en las habichuelas mágicas ni en el oro, sino en la capacidad de forjar una familia elegida en medio de la desolación. Es una lección sobre la solidaridad que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, cuando las estructuras sociales y los reinos se desmoronan bajo el paso de los gigantes, lo único que permanece es la mano tendida del otro. La arquitectura emocional de la película se siente como un eco de la tragedia clásica, donde la catarsis no se alcanza a través de la victoria, sino mediante la aceptación del destino compartido. La interpretación de todo el elenco, que logra navegar los ritmos complejos y las letras punzantes de Sandham con una vulnerabilidad casi palpable, hace que el espectador sienta que, de alguna manera, él mismo ha caminado por esos senderos oscuros. Al final, el bosque se convierte en un símbolo del subconsciente,
ese lugar al que todos debemos entrar en algún momento de nuestras vidas para confrontar los miedos que hemos guardado bajo llave, con la esperanza de salir transformados. Nos queda la convicción de que, aunque el camino sea tortuoso y las lecciones que aprendemos a través del dolor sean las más costosas, no hay otra forma de alcanzar una autenticidad verdadera. La película es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio legado, y que cada palabra que pronunciamos, cada promesa que hacemos y cada sacrificio que elegimos, contribuye a la historia que otros contarán sobre nosotros. Al alejarnos de este bosque cinematográfico, nos llevamos la lección final de que, incluso en las horas más sombrías, cuando los gigantes amenazan con reducir a cenizas lo que hemos construido, la capacidad de volver a empezar y de enseñar a los que nos siguen el camino de la resiliencia es el acto más valioso y humano que podemos realizar. El bosque nos ha cambiado, y en esa transformación reside, finalmente, nuestra redención. La arquitectura del desenlace no busca complacer al espectador con un cierre convencional, sino dejarlo con una punzada de lucidez. Al ver al panadero, ahora viudo pero fortalecido por su nueva paternidad, entonando aquellas últimas notas, comprendemos que el bosque nunca fue un lugar geográfico, sino un estado mental. Es allí donde guardamos nuestros deseos más profundos, aquellos que, al ser cumplidos, suelen traer consecuencias inesperadas. La película subraya una verdad incómoda: a menudo, pedimos lo que creemos necesitar, solo para descubrir que la posesión del objeto no cura la carencia del alma. La maestría de Sandhan reside en cómo utiliza la música para desmantelar estas aspiraciones. Cada cambio de tono, cada nota disonante, refleja la fricción entre lo que queremos ser y lo que la vida nos obliga a aceptar. La presencia de los príncipes, con su aura de cuento de hadas de pacotilla, actúa como un contrapunto necesario a la autenticidad dolorosa del resto de los personajes. Su desconexión con la realidad es un recordatorio de que, en nuestro propio mundo, las jerarquías y las apariencias a menudo sirven como escudos contra la vulnerabilidad. Mientras ellos cantan sobre su infelicidad con una falta de autocrítica que roza lo cómico, el espectador siente el contraste con la crudeza de la esposa del panadero, cuyo arco argumental es, quizás, el más humano de toda la obra. Ella representa esa faceta nuestra que se aventura fuera de su zona de confort, que se permite el error y la duda, y que al final paga el precio por su curiosidad con una dignidad que redime sus faltas. La puesta en escena también juega con el concepto de la herencia, no solo material, sino psicológica. Los personajes actúan bajo el peso de lo que sus padres les enseñaron, para bien o para mal, y el bosque es el escenario donde deben decidir qué partes de ese legado conservar y cuáles quemar. Es fascinante observar cómo la bruja de Meryl Streep, a pesar de su villanía inicial, termina siendo el espejo más honesto de todos. Ella advierte, ella sufre, y en última instancia, ella se desvanece tras dejar tras de sí un conocimiento que solo la experiencia amarga puede otorgar. Su partida deja un vacío que los protagonistas deben llenar con su propia madurez, marcando el fin de la era de la ingenuidad y el comienzo de una conciencia colectiva mucho más lúcida y, por tanto, más solitaria. Al final, la película se siente como una pieza de orfebrería emocional que nos invita a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con un sentido de propiedad sobre nuestras propias cicatrices. Salir del bosque implica reconocer que la luz no es absoluta, sino que existe precisamente gracias a que conocemos la oscuridad. Esta lección, entregada con la fuerza de una melodía que persiste en la mente mucho después de que la pantalla se apaga, nos recuerda que vivir es, ante todo, un ejercicio de resistencia. Nos llevamos la certeza de que, frente a los gigantes de nuestra existencia, nuestra mejor defensa no es la fuerza, sino la capacidad de encontrar consuelo en los otros y de seguir caminando, paso a paso, hacia una verdad que, aunque no sea perfecta, es al menos genuinamente nuestra. La reverberación final de esta historia nos deja con una pregunta que persiste como un susurro en la penumbra. ¿Qué ocurre realmente cuando dejamos de buscar respuestas en los demás? La transición del caos a la calma en la pantalla refleja esa lucha interna que todos libramos al enfrentarnos al espejo tras una crisis. El bosque, con sus senderos serpenteantes y sus sombras alargadas, termina por ser la catedral de nuestras propias contradicciones. Allí donde los cuentos tradicionales terminan con un beso, esta obra nos muestra que el verdadero trabajo comienza precisamente cuando el príncipe se aleja y la realidad